Así que el tema es llamados a crecer espiritualmente. Dice que no es una opción que Dios nos da. Dios quiere que usted y yo crezcamos en el área espiritual, hermanos. Entonces vamos a ir a 1 Pedro, ese texto que muchos de nosotros ya conocemos, 1 Pedro 2:2. Cuando lo encuentre se pone de pie, por favor. 1 Pedro 2:2. Antes de leer, ¿cuántos de acá tenemos deseos? No importa qué clase de deseos. Levanten la mano. Los que tienen deseos. Tenemos deseos. Estamos vivos. Tenemos deseos de diferente clase. Unos legítimos, buenos, puros, santos delante de Dios. Otros ilegítimos, pecaminosos, ¿verdad? Malvados. Pero siempre hay deseo en el ser humano. Cuando el hombre deja de desear es cuando deja este cuerpo de muerte. Mientras estemos aquí, tenemos deseos. Bien, dice en el 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Ahora miren, dice aquí no adulterada, y habla el propósito de los deseos de la palabra de Dios. La leche espiritual es la palabra, y no es para salvación aquí, sino para crecer espiritualmente. Amén. Ahora mire esto, hermanos, note esto. El conocimiento bíblico no es para creer o pensar que somos mejores que otros. No es para competir con otros. Ni en primer lugar es para predicar o para enseñar una clase en la escuela dominical o en Aguana. La prioridad del conocimiento de la palabra de Dios es para que individualmente crezcamos espiritualmente, hermanos. Amén. Lo demás ya es otra cosa. Pero número 1 dice para que crezcáis, o sea, crecer espiritualmente. Padre, te damos gracias, Padre, porque te amamos. Por eso estamos acá, por eso cantamos, te vengo a decir. Y también, Señor, sabemos que los cristianos somos parte de tu plan para salvar a la gente sin Cristo. Por eso tú nos necesitas para amar al mundo, para amar a la gente, para amar a través de nosotros a aquellos que no te conocen como su Salvador, y para amar aún a la familia de la fe. Gracias, gracias Padre Celestial, porque contigo todo es posible. Y otra vez el canto que entonamos. Podemos crecer espiritualmente porque tú nos das las herramientas necesarias. Y aquí nos hablas con un texto imperativo. No das opción, tú quieres que crezcamos, pero para ello tenemos que tener ese fuerte deseo espiritual. Así que oramos en el nombre de Cristo, que si hay alguien que no tiene ese deseo de crecer espiritualmente, que hoy tú se lo despiertes, Padre, a través de este y el siguiente mensaje, quizás uno más, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. A través de los siglos, los seres humanos se han preocupado por crecer o por avanzar niveles altos. Si usted puede ver en la ciencia, mire cómo ha aumentado. Y eso también, hermanos, nos indica la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. La gente, este país y por ahí en Rusia, ellos comenzaron con el deseo de explorar el espacio y no pararon. Hasta llegar ¿a dónde? A la luna. Eso dicen, ¿verdad? Y ahora andan buscando más allá. Y si usted ha escuchado las noticias, hay viajes al planeta Marte. Y hasta están pidiendo ya gente que quiera ir. Y un mexicano ya quiere, ya se apuntó ahí. ¿Han escuchado eso? ¿No ha escuchado usted eso, hermano?
Qué raro. Pero hermano, fíjese bien que el hombre, el ser humano, por naturaleza tiene deseos. Deseos de alcanzar esto, deseos de alcanzar el otro. La mayoría de nosotros por eso estamos en este país, por deseos. Queríamos alcanzar algo. Algunos en lo material, otros en lo intelectual, otros tienen el deseo de crecer en lo físico, por eso hay tantas hasta drogas, todo eso que se inyectan para físicamente crecer, ¿verdad? Y tener sus brazos musculosos, ¿verdad? Su cuerpo, ¿verdad? Que llama la atención. La mujer también quiere crecer en belleza física. Unos más, ¿verdad? En lo espiritual, y otros en lo deportivo. Pero la gente quiere crecer, quiere aprender, quiere elevarse a lugares más altos cada día. Ahora, para los hijos de Dios, debemos de entender que no es bueno, que no es pecaminoso otra vez esforzarse en algunas áreas. Lo malo es cuando estas cosas roban a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Y ya hablamos de ello, del materialismo por la mañana. Mucho cristiano le ha pasado lo que le sucedió a Lot, pero también a Demas. Demas era un fiel cristiano, un compañero del apóstol Pablo, pero dice la escritura que amó más a este mundo, o sea, se enamoró del mundo y abandonó las cosas de Dios. Amén. Porque tenía el deseo de las cosas, ¿de dónde? Del mundo. El hijo pródigo tenía el deseo de salir del hogar del padre e ir a conocer lugares desconocidos para él. Y el deseo lo llevó a apartarse del papá, a pedirle la herencia. Pues se metió viviendo una vida inmoral, se acabó el dinero, empezó a tener hambre, el deseo de comer, y ya no tenía nada y tuvo que comer comida de los puercos. Pero después tuvo un deseo de regresar a la casa de su padre. Dice la escritura que entonces él cambió ¿de qué? De mente, se arrepintió y llevó a cabo ese deseo de regresar al hogar de donde jamás debería haber salido. Pero los deseos lo llevaron a ese punto, hermano. A Lot, sus deseos, demás cosas materiales, lo apartaron de Dios. Entonces este hombre, Demas, abandonó las cosas del Señor porque se enamoró del mundo. Y hermano, podemos estar aquí en la iglesia, pero podemos estar enamorados del mundo, de lo terrenal, de lo pasajero. Y hermanos, esas cosas nos impiden a nosotros crecer, porque la meta suya y la meta mía debería ser alcanzar la estatura de Jesucristo, porque eso es lo que dice la escritura. Debemos de alcanzar la estatura, debemos de imitar a las cualidades y las características que el Señor Jesucristo nos dejó acá en este mundo, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿habrá algún enamorado del mundo entre nosotros y no de Cristo? ¿Podemos estar sirviendo activamente en la iglesia y estar enamorados del mundo? ¿Cómo cree usted? ¿Qué diría usted? ¿Sí o no? Creo que sí, hermanos, creo que sí. ¿Se acuerdan de aquella iglesia? ¿Cómo le habló el Señor? La de Éfeso. Trabajas duro. Esto y esto, dice, pero has perdido. Tengo algo contra ti, que has perdido tu ¿qué? Tu primer amor. Podemos estar activos, pero no enamorados de Cristo, sino enamorados de las cosas terrenales, hermano. Ahora, usted y yo, aquí en la Biblia, somos llamados a crecer, a madurar en el área espiritual. Y a través de la palabra de Dios, sin meterle mezclas. Dice la palabra no adulterada. Cuando se le agrega la palabra de Dios, ya se adulteró. Porque ya no le estamos siendo fiel a la palabra. Le estamos agregando algo y Pablo, o Dios a través del Pablo, nos dice que un poco de levadura echa a perder toda la masa.
La palabra de Dios no tiene necesidad de que se le agreguen razonamientos o ideas del hombre. La palabra de Dios está completa. Sí, Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 dice que la palabra de Dios, mire, vaya conmigo ahí. Y este es un texto que hago énfasis porque me toca enseñar la clase de consejería allá en el seminario. La introducción a la ¿cómo se llama? A la consejería y consejería avanzada. Pero dice en 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, capacitado o cabal, enteramente preparado. Esa palabra preparado quiere decir equipado para toda buena ¿qué? Obra. Note usted que no habla de otra cosa que no sea la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Entonces no necesitamos agregarle de otro libro, de un razonamiento humano, aún sean teólogos cristianos, lo que sea, y traerle la palabra. Porque aquellos teólogos se pueden, ¿qué? Equivocar. Y la palabra de Dios no, hermano. Porque es palabra de ¿quién? De Dios. De Dios, hermano. Palabra del Señor. Ahora, ¿quiere decir que es malo leer aquellos libros? No. Filtre a través de la Biblia lo que usted lee. Y aún lo que usted escucha de este púlpito, de otros púlpitos o de la televisión. Porque hay hermanos que se ponen a ver televisión y ven de todas clases de programas y están imitando lo que ya escuchan. ¿Me explico? No, hay que ver, hermano, hay que ver. Entonces, ¿por qué debemos de crecer espiritualmente? ¿Usted qué respondería, hermano o hermana, a esa pregunta? ¿Por qué usted? Vamos a decir, ¿por qué Humberto? ¿Okay? ¿Por qué Refugio? ¿Por qué Jorge? ¿Por qué Diego? ¿Por qué Luis? ¿Por qué Manuel debe de crecer espiritualmente? Porque es la voluntad de ¿quién? Del Señor. Mire, es la voluntad de Dios que usted y yo crezcamos espiritualmente. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en crecer y madurar espiritualmente? Porque es posible que cristianos después de años todavía sean niños espirituales. Todavía tienen necesidad de lechita espiritual. Es posible que aún actúan como bebés. Los niños chiquitos, cuando un niño chiquito, ¿verdad? 3, 4 años, usted le quita algo que él quiere, ¿qué piensa hacer? Berrinche, se tira al suelo y empieza. Y muchas veces cristianos con años en Cristo, porque ese color no le gustó, hace berrinche. ¿Qué nos está mostrando? ¿O qué estoy mostrando si yo actúo así? Que no he crecido, que todavía soy un baby. ¿O no es cierto? Y cámbiele allá al hogar. Puede ser que el hogar después de años aún estemos, ¿qué? Actuando como un esposo baby, una mujer bebé en su relación con su cónyuge, conociendo ya muchas veces la escritura, porque acá no solamente es de agarrar la palabra, sino de aplicarla a nuestra vida, hermanos. Porque la leche, nosotros nos alimentábamos con la leche, no nada más la agarrábamos, sino que la ¿qué? Tomábamos, el alimento, la comida, ¿verdad? Los vegetales, lo que sea, no nada más nos lo sirven, nos los comemos, porque del otro modo no nos hace ningún efecto, no nos ayuda para fortalecer, hermano. Y acá se trata de agarrar, pero ¿de qué? Aplicar. Porque si no, otra vez corremos el riesgo aquel de Santiago capítulo 1, que somos como la persona que se para enfrente a un espejo. Nada más se mira, y como aquel tiempo no eran los espejos de ahora, los espejos de ahora lo hacen ver más guapo a uno. En aquel tiempo eran láminas talladas que sí miraban bien, pero no el aspecto, claro. Entonces cuando se retiraban de ese espejo, se les olvidaba cómo eran. Dice la Biblia, se engañan a ustedes mismos, porque nada más escuchan, pero no ¿qué? No aplican, no practican. El deseo está ahí, pero hay que agarrarlo ¿para qué? Para practicar. Entonces Efesios 4 dice, fíjese bien, 4:11,
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mire, note que en el versículo 12 y 13 no dice para competir unos con otros. No va a encontrar eso. Ni va a encontrar que dice ahí para que usted crea ser mejor que otros. Mire, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? A fin de perfeccionar. Y si usted no sabe esa palabra, perfeccionar significa capacitar. Porque nadie es perfecto. Sino capacitar. ¿A quién? A los santos, o sea, a usted y a mí, porque hemos sido santificados, hemos sido apartados, hermano. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Y la palabra edificar significa crecimiento. Note usted un proyecto, ¿verdad? De una casa. Están edificando, están poniendo una cosa sobre otra y va creciendo. ¿Sí o no, hermano? Entonces ese es el propósito, ¿verdad? Del por qué usted y yo enseñamos. ¿Para qué? Para capacitar a otros, hermano, para que crezcan. Pero estos otros tienen que tener ese deseo también, ¿qué? Ese deseo espiritual, por la lechita, por la palabra, no adulterada. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahora aquí, perfecto ya no es capacitar, sino a un varón maduro en el área espiritual. Una persona que ha dejado de ser un niño. A los niños, ¿qué se les pone? Pampers. Cuando ellos dejan de ser niños, ahora ya usan sus calzoncitos, que no es cierto. Ya usan ropa de más grandecito y va creciendo y va creciendo. Imagínese otra vez usted, hermano, hermana, de 15, 20 años con pamper. No es natural. Algo no está bien ahí. No es natural, hermano, que usted y yo, después de años en Cristo, aún actuemos como niños. Ahí en el lugar, haciendo caprichos con los cónyuges ahí. ¿O no habrá cónyuges caprichosos en el hogar? ¿O los caprichosos no llegaron esta noche? Ya ve, hacemos nuestros berrinches, hermano, en el hogar. Porque no estamos, ¿qué? Maduros en el área espiritual. Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, o sea, sacudidos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? La palabra, Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, fíjense bien, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. O sea que, hermanos, para el crecimiento nos necesitamos los unos a los otros. Y todos tenemos que tener ese fuerte deseo de crecer y madurar, y nos vamos a ayudar unos con otros a crecer, ¿no a qué? A destruirnos. Porque es posible que a veces usted está edificando la vida de unos hermanos, quizás en el estudio, en la plática, en el compañerismo, y llega otro y destruye. Otro cristiano. Destruye con sus comentarios aquel cristiano que va creciendo, que va madurando, y llega otro, no, pero mira esto y esto. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Que si usted no tiene nada bueno que decirle a otro hermano, de otros hermanos no le diga nada, porque lo destruye. Y usted, hermano, si escucha que este hermano, esta hermana tiene vamos a decir, ese hábito de estar mirando a otros hermanos y estarle mirando sus errores y contárselos a usted, mire, dígale, mire, adiós. Porque no lo está edificando, lo está destruyendo. ¿Me explico? Hermano, ¿estamos para qué? Edificarnos. Dice mutuamente, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, aquí que tenemos que crecer espiritualmente. Y necesitamos ayudarnos. ¿Unos con qué? Unos con otros. Mire, 1 Tesalonicenses 3:12.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. El 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga ¿qué? Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire, hermano, aquí está hablando de que el crecimiento lo va a dar ¿quién? Dios. Pero usted tiene que desear crecer y madurar espiritualmente. Y esto también, hermano, destruye las ideas de algunos que a veces creemos que nosotros somos los que estamos edificando a los hermanos. Y nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios, hermano. Pablo lo dice en 1 Corintios. Porque a veces algunos dicen, por mí. No, nosotros somos instrumentos, le estamos robando la gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, está hablando de esos dones espirituales. Amén. Y dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo plantó el Evangelio en muchos cristianos, la semilla del Evangelio. Pero entonces dice que ahora Apolos regó. O sea, Apolos dio ¿qué? Enseñanzas bíblicas también. Pero el crecimiento no lo dio ni Pablo, ni lo dio Apolos, lo dio el Señor, hermano. Y otra vez yo me voy al campesino. El campesino lo único que hace es preparar la tierra, sembrar la semilla, y lo demás lo hace Dios. El campesino no puede hacer que llueva, lo hace Dios. El campesino no puede hacer que esa semilla germine, lo hace el Señor, el que le da la vida. Amén. No puede hacer que esa plantita salga la bellotita, en el caso del algodón, sale la florecita, luego la bellotita, la bolita, y después se abre bien bonita, blanca. Eso no lo puede hacer el campesino. Todo eso lo hace Dios. Pero el campesino está cultivando la tierra, la está abonando, está haciendo su parte. Entonces, usted y yo simplemente somos colaboradores. Dice el 7: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Somos un cuerpo en Cristo, somos una sola cosa. Pero cada uno va a recibir, hermano, conforme a lo que usted ha hecho. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? No el pastor. Fíjense bien. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios. ¿Edificio de qué? De Dios. Todo es Dios, hermano. Pablo está exaltando, está honrando y dando gloria al nombre de Dios, que Él es el que da el crecimiento en cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ¿quién soy yo? Hermano, un obrero como el que está aquí, inútil, con fallas, con errores. Sí, deseo de servir a Dios, pero lo único que nosotros hacemos es llevarle la palabra de Dios a los hermanos, a los hogares, y el crecimiento se lo está dando Dios. Pero qué bendición, porque Dios nos está usando, hermanos. Y al diablo no le gusta una iglesia así. Por eso esta iglesia es atacada bastante. Porque no solo evangeliza, también discipula. Y no solamente evangeliza y discipula, sino que estamos animando a los hermanos a abandonar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Que no es cierto? A uno le gusta una iglesia con ese testimonio. Hebreos 6.1. La carta a los Hebreos 6.1. 6.1 dice así: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, o sea, las primeras enseñanzas,
Las primeras enseñanzas. Algunos se han quedado con las primeras enseñanzas nada más. Jesucristo es Dios, soy salvo, la salvación no se pierde ya, y se dejando las que ya, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la que, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, mire, hermano, vamos adelante a la perfección, o sea, vamos madurando, nos vamos pareciendo ¿a quién? A Jesucristo, hermano. Y si tú no te vas pareciendo a Jesucristo, cada día, hermano, algo está pasando en tu vida. Si aún tienes las mismas actitudes que cuando conociste a Jesucristo, si aún reaccionas igual, algo no está pasando, algo no está sucediendo correctamente en tu vida, algo no está bien. No te estás alimentando como se debe de alimentar, no tienes una buena dieta espiritual. Puedes tener un hermoso cuerpo, puedes tener un cuerpo saludable, pero espiritualmente todavía bebés espirituales, niños espirituales. Todavía nos parecemos al viejo Adán. Y usted y yo nos debemos de parecer al nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesucristo, hermano. Dice Pablo en Efesios, hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En mí, hermano. ¿En quién? ¿Formado en quién? A ver, diga, en mí. Hasta que Cristo sea formado en ti, hermano. Tienes que tomar esa lechita espiritual, escuchar palabras, escuchar mensajes, ¿verdad? Acercarte todo lo más que puedas a la iglesia y no perderte los servicios. Porque estás escuchando y escuchando y escuchando palabra de Dios. Te estás alimentando. Mira, come una vez a la semana, a ver cómo te va. O una vez al día, pues nada más. Desayuna y ya no comas durante el día. Te vas a ir debilitando cada vez más. Y más. ¿O no es cierto? Viene una gripita, al suelo. ¿Sí o no, hermanos? Pero tú te alimentas las 3 veces y correctamente, estás fuerte cuando llegue la gripa. En el camino del Señor es lo mismo. Escuchas un servicio por allá de vez en cuando, o uno a la semana y todo eso. Hermano, llega la prueba, llega la tentación, no la soportas. Porque no estás ¿qué? Fuerte. Todo se te derrumba. Todo se te viene abajo. No estás fuerte para aguantar. Mira, segunda de Pedro. Allá está esta primera y luego segunda. En segunda de Pedro, capítulo 1. Qué bendición la palabra del Señor. Porque no nos da salidas, hermano. Nos confronta. Ya el que no dice, no me habló Dios, pues no sé cómo llegará a la iglesia. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud. ¿A la virtud? 2 de Pedro 1. Versículos 1 al 10. ¿Ahora sí ya lo agarraron? Cruza, Peter. Llegó como 30 años y no, ya lo olvidó. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Ociosos, ni sin fruto, cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y si usted agarra el versículo 5 y añadí, ¿qué es? ¿No es crecimiento? ¿Y crecimiento qué? Espiritual. Algunos cristianos crecen, pero cada semana se cuenta el banco vamos a vivir. ¿Será o no será? No digo todos, ¿verdad? No tiene la posibilidad, pero algunos sí.
Poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Una cuenta aquí y otra allá en México. Poquito aquí, poquito creciendo, creciendo, creciendo. Pero espiritualmente, y si no tienen cuidado, va a pasar lo que a Lot. Y graves consecuencias. ¿A dónde fue Lot? A Sodoma. Agarró las costumbres de Sodoma. La mujer también agarró las costumbres de Sodoma y las hijas también. Por andar con las cosas de abajo. Dejaron lo espiritual por lo material. Y muchos cristianos dejan lo espiritual por lo material. O sea, quieren hacer dinero en lugar de ¿qué? De crecer y madurar espiritualmente. Ahora ves, no es malo hacer dinero, es el amor al dinero. ¿No dice la Biblia así? Que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Piense. Entonces, hermano, crecimiento. Mira, en 2 Pedro capítulo 3 también, verso 18. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué debemos de crecer? ¿En qué debemos de crecer según aquí? ¿Conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, debemos de conocer a Jesucristo, su divinidad, su humanidad. Debemos de conocerlo, la Biblia nos lo muestra, nos lo enseña. Pero si no la estudiamos, no deseamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, no va a pasar nada. Mire, dos jovencitos, cuando hacen cambio de luces, o sea, los ojos pues no, se miran y hay cierta atracción. ¿Qué quieren hacer luego? Conocerse. ¿Sí o no? Luego le piden el número de qué? El teléfono. O si tienes correo electrónico. Porque quiere conocer más a la jovencita. Y ahora las jovencitas como que son más aventadillas ya que los hombres. ¿O no es cierto? Sí. Bueno, en el pasado también una que otra hermana también se le aventaba al hombre, ¿no? Porque nos animaba el hombre. Pero regularmente el hombre era el que andaba, ¿verdad?, cortejeando a la mujer. Pero el punto es que quieren conocerse, ¿o no es cierto? ¿Y qué es mejor, conocer a un jovencito o una jovencita o conocer a Jesucristo? Conocer a Jesucristo, ¿no? Porque el conocimiento de Cristo le va a hacer un buen esposo cuando se va a casar o una buena esposa cuando llegue ese tiempo. Amén. Los va a preparar para ser unos buenos padres también. Ejemplares. Que sus hijos vean a quién seguir. Es porque, mire, una de las cosas que yo escucho mucho, pero muy seguido, es que pastor, yo no tuve un ejemplo. Mis padres no me dieron ejemplo, y es la verdad. Pero pregúntate a ti mismo qué clase de ejemplo tú estás haciendo para tus hijos. No lo tuviste allá, pero eso no quiere decir que tú no te vas a esforzar por ser un buen ejemplo cristiano digno que tus hijos te sigan. ¿Sí o no? Eso te debe impulsar más a desear ser como Cristo. ¿O no es cierto? Hasta un canto entonamos: ser como Cristo es mi deseo, mi anhelo de aquí al cielo. Y dice el Señor: mentirosos, hipócritas, porque su boca sí me dicen, pero su corazón está bien lejos de mí. ¿O no es cierto? Que quiero amar de aquí a allá y todo, y tú estás amando de otras cosas. Piense, verá, hermano, con algunos cantos. También debemos de crecer porque es para nuestro beneficio personal, hermano. Yo tengo que desear crecer, no me puedo quedar en este nivel. Mientras tenga vida tengo que ser mejor cristiano, parecerme más a Cristo, ser mejor esposo, ser mejor padre, y luego después ser mejor pastor, mejor predicador, mejor siervo de Dios, hermano, y usted también. Ahorita olvídese del pastorado, ahorita olvídese de ser un buen esposo, una buena esposa. Éntrele a ser un buen padre. Y si es hijo, usted a ser buenos hijos, porque sus padres no todo el tiempo los va a tener. Entonces sea lo mejor para Dios. Es un beneficio personal. Un cristiano maduro, espiritualmente hablando, vivirá satisfecho y contento con lo que Dios provee para su vida.
No va a andar afanado, no va a andar ahí de codicioso, de materialista, no, porque sabe que Dios le está, ¿qué? Llenando todas sus necesidades. Y hermano, cuando Dios ve un corazón así, le da más de lo que necesita. Porque un cristiano que anda afanado con las cosas del mundo nunca va a estar satisfecho. Siempre va a querer, ¿qué? Más, siempre va a tener deseos por más y más y más y más. Pero cuando tú quieres ser como Cristo, vas a tener ese deseo de ser como ¿quién? Ser como Cristo. Y no ocupas decirlo. La gente se da cuenta. Tu familia se da cuenta. Tus vecinos se dan cuenta. Tus hermanos en la fe se dan cuenta. Tus compañeros de trabajo también lo saben, hermano. Que eres diferente. Un cristiano maduro espiritualmente no huirá, sino que hará frente a las pruebas, a las adversidades que llegan a su vida. Y no solamente hará frente, va a salir victorioso. Porque está creciendo, está madurando. ¿Qué no es cierto, hermanos? Piense, mire los beneficios. Un cristiano maduro en el área espiritual seguirá buscando crecer más y más y más en su vida espiritual. Y hermano, y para un cristiano así, que siempre busca el crecimiento, va a ser bien difícil apartarse de los caminos de Dios. Va a ser bien difícil que el diablo lo destruya. Va a ser bien difícil que las pruebas lo bajen. Porque va a estar, ¿qué? Fuerte. Un cristiano maduro servirá constantemente e incondicionalmente al Señor. ¿Y esto qué le va a producir? Muchas bendiciones en su vida, tanto aquí como en el cielo. Mire, vaya conmigo aquí por favor a Lucas 18. Lucas 18, versículos 28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, y no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora mire, aquí no está diciendo de que va a dejar la esposa o al esposo, a los padres, a los hijos. Está diciendo que va a cambiar la prioridad. Que ya la prioridad no es nuestro esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus padres. La prioridad ahora es Jesucristo. Cuando creces y maduras espiritualmente, hermano, Dios te va a bendecir aquí y en el cielo. Ahí te va a traer la vida eterna y va a tener premios y galardones, hermano, allá arriba. Mira, por ejemplo, hay Lucas también, Lucas 14. Versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, o sea, bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bendiciones, hermano. ¿Cuándo? Segunda a los Corintios 5:10. Vaya conmigo. Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no el juicio, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, un día vamos a estar enfrente de Jesucristo, hermano. Si somos cristianos maduros y actuamos de esa manera, hermano, vamos a ser recompensados por Dios. Servimos a Dios, y lo que tú haces para Dios, otra vez no es en vano. Amén. Todo tiene recompensa, pero tiene que haber un deseo tuyo por crecer y madurar, que espiritualmente, porque estamos ahí en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, otra vez, no para competir ni para que creas que eres mejor que otros, sino para que crezcáis, por ella crezcáis para salvación, o sea, para que madures. ¿Qué te va a dar madurez espiritual? La palabra. Amén. La palabra es alimento, hermanos. ¿O no es cierto? Muchos le entramos a, pero écheme otra pupusa.
Y ya estamos ahí, otra más porque deseo, están bien buenas. Otra torta fundamental. No sé qué iremos a comer, pero ahí en el seminario es de cada 8 días tortas casi. Y desean las tortas los hermanos, porque vienen del trabajo, ¿verdad? Y sin cenar, el deseo a la mitad de la clase por la tortita. Ahora, hermano, hermana, ¿qué es lo que más deseas tú en esta vida? Que algunos desean ser las más bellas, más hermosas, otros los más hermosos, los más galanes, iba a decir galones, pero no. Ahora, ¿por qué algunos no crecen espiritualmente? Bueno, unos porque no tienen deseo de hacerlo. No tienen deseo simplemente. Ellos tienen el deseo por lo terrenal, por lo vano, por lo pasajero. Y esos deseos les va a llevar a vivir vidas religiosas. No hay deseos por crecer y madurar espiritualmente. Nunca van a crecer. Nunca se van a meter ahí. No tienen deseo. Otros porque no ponen en acción su deseo. Algunos tienen deseo, pero con el puro deseo se quedan. No, a muchos desearon casarse y siguen solterones. El deseo de que se van a casar, yo tuve muchos deseos de casarme, pero nunca los cumplí, pues no, por eso está solterona. Pero el deseo ahí estaba, ¿no? Otros hubo un deseo a muy temprana edad, muy temprana edad se casaron. ¿Sí o no? Y ahí se quedan con deseo, igual que el cristiano. Va a llegar Cristo, se van con Cristo y se van a quedar con el puro deseo. Unos más porque no son constantes. O sea, tienen el deseo cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Y dice 1 Corintios 15:58, que seamos constantes. ¿Quiere verlo? Mire. Una persona que no es constante en el estudio no va a terminar su carrera, la profesión que desea obtener. ¿O no es cierto? No es constante, no estudia y luego quiere sacar buenas calificaciones. No la va a hacer. No la va a hacer. ¿Quién le dirían ya? No, nadie me ha dicho nada. Ya soy un viejo de 66 años, que ya pasé mucho tiempo, hermano, y tuve muchos deseos y muchos no los llevé a cabo. Y mira, gracias a Dios que conocí a Jesucristo. Amén. Porque todos mis deseos eran terrenales y mundanos, en otros casos no los llevé. Qué bueno que no los llevé a cabo. Pero mire, así que hermanos míos amados, estar firmes y ¿qué? Y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, hermano, hay que estar deseando crecer. Y para crecer hay que actuar, hermano. El deseo lo tienes que poner, o le tienes que dar vida. Tienes que darle práctica a ese deseo. Tú quieres levantarte de un cierto lugar, pero si no te levantas no vas a ir, hermano. ¿Sí o no? Tengo ganas de ir allá, pero ahí sentado. Tengo ganas de ir a evangelizar, pero ahí sentado. Tengo ganas de aprender a evangelizar, pero no llegas a la clase de evangelismo. ¿Sí o no? Tengo ganas de unirme al grupo de los martes o de los domingos, pero no te unes. ¿Sí o no? Tengo deseos de ser un mejor esposo, pero no los llevas a cabo los deseos. Deseos de ser una mejor esposa, pero no los llevas. De ser mejor una hija de Dios, pero no lo llevamos a cabo. Nunca vamos a hacer nada, hermano. Porque no somos ¿qué? Constantes. Otros más porque no tienen metas espirituales. Podemos llegar a la iglesia, pero hermano, no tenemos metas personales. Nada más escuchamos y nos conformamos con llegar a escuchar la predicación y salir, ir y venir iguales. ¿O no es cierto? Uno no tiene deseos de venir a la iglesia, pero otros son como el salmista. Vaya al Salmo 122. Hermano, a veces por deseo no vamos a llegar a la iglesia. A veces nosotros tampoco tenemos deseos de venir, pero sabemos que
Es una bendición poder venir a la iglesia. Algunos desean dormir más tiempo y por su deseo de dormir más tiempo se están perdiendo la bendición de escuchar la palabra de Dios. Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Pero otros se enojan. Vamos a la iglesia. ¡Ay, otra vez! No seas fanático, Jani. No, hermano. Es una bendición poder llegar a la iglesia. Porque es algo que Dios va a usar para nuestro crecimiento espiritual. Hay que ponerle pies al deseo. Amén. Yo deseo, pues me voy a levantar. El cuerpo no quiere, pero yo sé que tú no me vas a controlar. ¿Sí o no? Y echarle ganas, porque si usted se da una movidita y otra para acá, es como Proverbios. Moverse de un lado para acá y otro para acá, y si así va a venir tu necesidad, porque está hablando el perezoso. ¿Sí o no? Y puede haber cristianos perezosos para lo espiritual, bien activos para lo material, pero para lo espiritual bien perezosos. No van a crecer, no van a madurar, siempre van a seguir siendo las mismas personas. Siempre están protestando, siempre están reclamando, siempre están disgustadas, no gozan su vida, no disfrutan su matrimonio, no disfrutan sus hijos, no disfrutan sus padres, no disfrutan el compañerismo cristiano. ¿Por qué? Porque ese deseo de Dios no está ahí, hermano. No está ahí, hermano. No está ahí, no está ahí. Pues hemos sido exhortados, hermanos, a crecer espiritualmente. Y como les mencioné, pues van a ser dos mensajes aquí relacionados al mismo tiempo. Pero hoy hemos mirado dos cosas: que el crecimiento y la madurez espiritual es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Para usted y para mí. Oh, que el hermano hubiese escuchado. Dios le quería hablar a usted. Amén. Es bien hermoso, hermano, convivir como cristianos. Dice el Salmo 133. Uno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Qué bonito el compañerismo cristiano. No mundano, cristiano. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo ya viene. ¿Y cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo va a encontrar a mí? Con ese fuerte deseo de parecerme al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué algunos cristianos no maduran? Ya lo mencionamos. Se quedan bebés espirituales. No tienen deseos, ¿verdad? No le ponen pies a los deseos, ¿verdad? No son constantes. Hermano, ¿cuál es tu vida? ¿Para quién vives? ¿Qué te motiva a vivir? Hermano, tú no estás aquí por coincidencia, por casualidad. No. Dios tenía un plan contigo desde la eternidad, hermano. Amén. Dios quiere que tú crezcas, que madures, pero Él no lo va a hacer a fuerzas. Tienes que tener un deseo tú, hermano, por crecer y madurar, por parecerte a Jesucristo. Si no, no sucede nada. Yo aquí me puedo desbaratar del púlpito y luego allá en casa estudiar y estudiar, que lo hago para traer lo que mejor que salga de mí. Pero si de usted, hermano o hermana, no está ese deseo de aplicar y crecer, no sucede nada. Pero gracias a Dios que hay un buen grupo que sí tiene ese deseo. Y que los veo que están cambiando, que están siendo diferentes, que cuando llegaron, y digo, el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tenga ese deseo, sírvale a Dios, porque sirviendo a Dios nos da crecimiento espiritual. Amén. Pero usted no sale de su hogar. Hermano, el crecimiento espiritual trae bendiciones. Nos bendice a Dios. No es nada más así. Dios tiene propósito contigo, hermano.
Si usted no tiene ese libro, Una vida con propósito, cómprelo, le va a costar como $11. Cómprelo. El escritor es Rick Warren. Muchos cristianos no viven con propósito. Viven nada más por vivir. Sus propósitos no son divinos, sus propósitos son meramente terrenales. Están quedando babies. Y lo triste del caso es que su familia los está mirando, los está siguiendo. Y eso es lo que van a llegar, porque es el ejemplo que les ponen. Ahora, a veces las preguntas de incrédulos y de cristianos, pero ¿por qué los hijos de ciertos hermanos se desvían? ¿Por qué? Hermano, hermana, eso ya no es problema de nosotros o de usted. Es problema de ellos, de sus decisiones que hacen. ¿Sí me estoy explicando, no? Pero usted le enseñó, su conciencia nunca le va a acusar a usted que usted no le enseñó lo correcto. Pero si usted no le enseña lo correcto porque no ha madurado espiritualmente, usted lo va a traer en su conciencia siempre. Que usted fue el instrumento que usó el diablo para enseñarle el mundo a su familia. ¿Sí o no? Piénsele, hermano, piénsele. Las cosas de Dios son serias. Esta no es una religión, es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y Dios quiere que nos parezcamos cada día más a Jesucristo, que modelemos a Jesucristo. Yo me voy al campamento, si Dios quiere, por allá en los últimos de julio, primeros de agosto, allá, que tenemos años yendo. Ese va a ser el tema, modelando a Jesucristo. Son 6-7 días de predicaciones todos los días, y de puro eso vamos a hablar. Ahora, hermano, hermana, ¿te mira Dios como un cristiano que está madurando espiritualmente? ¿O como uno de sus hijos que vive sin propósito, que no le importa crecer o madurar, que simplemente vive por vivir, a cabo es algo? Ese no es el plan de Dios para tu vida, hermano. El plan de Dios para tu vida es que crezcas, que madures espiritualmente y que le hables a otro de Cristo. Amén. Que le hables. Pero lamentablemente quizás algunos cristianos no pueden hablar porque su testimonio no tiene fuerza. Viven como los mundanos, ahí hablan como los mundanos. ¿Y cómo le va a compartir un cristiano a un incrédulo de Jesucristo? No, hombre, ¿qué me va a enseñar de esto? Nuestra vida, hermano. Por eso no crecemos. Y hermano, necesitamos crecer y madurar para que la gente, sin hablar, vean cambios en nosotros. Y cuando usted le hable de Cristo, le van a escuchar. Ya que acepten, es otra cosa. Amén. Ya que acepten, es otra cosa. La gente con la que tú te relacionas, tu cónyuge, ahí en tu casa, tus hijos, tu vecindario, tu trabajo, si haces deporte o en la iglesia, puede identificarte, hermano, que actúas de una manera espiritual, que has crecido espiritualmente. ¿Cómo son tus conversaciones? Como las de hace 10, 15 años atrás. ¿Todavía juzgas y condenas, sabiendo que Dios no te puso a condenar y a juzgar, sino a amar? Quiere decir que no hemos crecido, hermanos. Amén. Murmuramos todavía, sin saber la razón. Tomamos ciertas actitudes, ¿verdad? O ciertos conceptos de otros que ni siquiera los conocemos, ni siquiera los tratamos, y ya estamos diciendo que son así. ¿Se acuerdan lo que mencioné el otro día? Que cuando alguien hable de ti allá afuera y no te conoce, recuerda que los perros le ladran a los que no conocen. Está fuerte, ¿verdad? Es la verdad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer, hermano? Pues si no estás creciendo y madurando, sé sincero, sé sincera con ti mismo, hermano, hermana. Si después de años no has crecido espiritualmente, acéptalo. Amén. 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 Tus conversaciones aquí con los hermanos. Cuando estás aquí, grupito allá, grupito en guardería, grupito acá. ¿Cuáles son tus comentarios, tus conversaciones que hay ahí? ¿Me explico? Dios las escucha todas y sabe todas. Si no has crecido y has madurado, no van a ser buenas, no van a ser edificantes. Y acuérdense lo que aprendimos el otro día en Colosenses. Dice que vuestra palabra sea sazonada ¿con qué? Con sal, para que dé buen sabor a los oyentes. ¿Sí o no? Entonces, hermano,
Mire, sea sincero, sea sincera. Acepte que no ha crecido. Y también si has dejado de crecer, acepta también que sí hubo un tiempo en tu vida cuando estabas madurando y creciendo, pero te has quedado enano ya. Ya no estás creciendo. Y este crecimiento no se acaba, hermano, hasta que Cristo venga. Pero algunos ahí se quedan abajo ya. Ya no dan más. No porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. ¿Qué más debes hacer? Orar a Dios para que Él ponga en ti un fuerte deseo por crecer espiritualmente. Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad en ti y en mí, hermano. Filipenses 2:13 lo enseña. Él es el que produce en nosotros todo lo espiritual, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Tu viejo hombre no va a querer que crezca espiritualmente. Tu viejo hombre va a querer que te duermas en lugar de orar, que te duermas en lugar de leer la Biblia, que te duermas en lugar de venir a la iglesia, que te duermas en lugar de ir a evangelizar, que te duermas para servir a Dios. El viejo hombre eso quiere, el Espíritu no. El Espíritu nos impulsa a crecer y a servir a Dios. Si tú tienes un fuerte deseo ahorita y lo estás practicando, sigue echando fuego. No dejes que se apague ese fuego. Amén. Sigue con ese deseo, porque el fuego, si no lo atizas, poco a poco, no al instante, poco a poco. Y la manera de atizarle, de echarle airecito, es la palabra de Dios en oración y servicio, hermanos. ¿Verdad? Y hay que ser humildes, hermano. Si necesitas ayuda, busca en un cristiano maduro espiritualmente la ayuda. No busques en otro como tú. Imagínate 2 babies. No, ¿verdad? Mira cómo se pelean los babies, ¿sabes? Con los juguetitos. A veces en los hogares así está el esposo y la esposa peleándose como babies. ¿Será o no será? Usted lo sabe, Dios lo sabe. Ahí tiene que haber por lo menos un maduro que le suelte el juguete al caprichudo, al chillón. ¿Sí o no? Y orar para que esta parte también crezca y madure. Porque todo, hermano, lo que usted hace, hablando del crecimiento en Dios, es para adorar a Dios. No es para andar presumiendo o diciendo, mírame a mí. No, es para adorar, para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Vamos a terminar en oración. Les llevo 2 minutos con 25 segundos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos motivas, tú demandas de nosotros crecimiento y madurez espiritual. Y tú nos has dado las herramientas necesarias para alcanzar ese crecimiento que tú esperas de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes no tienen deseo y quieren que Dios les ponga ese deseo? Ahí mismo en su hogar, póngase de pie. Sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Y yo creo que aquí, si no decimos 100%, cuando menos el 99%. Yo ya estoy de pie, ya es nuevo. Pero póngase de pie, que yo quiero cada día más, desear más y más y más, ser como Cristo. Pero para ello, hermano, hermana, necesitamos dar pasos. A ese deseo pone pies. Quizás hoy no vas a leer la Biblia, pero sí, no te duermas sin haber orado antes a Dios. Y pídele que te recuerde lo que has escuchado este día. Mañana levántate un poquito más temprano de lo acostumbrado para irte al trabajo o preparar a tus hijos. Y lee un poquito la palabra y ora un poco. Ora durante el día. Y en tus tiempos que tienes en el día, acostumbra a traer una Biblia, un Nuevo Testamento chiquito y léelo. En tus tiempos de descanso, en tus breaks. No te vayas a dormir, hermano, hermana, sin primero leer y hablar con Dios. Haz un hábito de estas cosas en tu vida. Procura involucrarte en un ministerio en la iglesia, sobre todo el evangelístico. Hay sábados, hay domingos, hay martes.
Si no lo puedes hacer por alguna razón, habla de Cristo, que al cabo Dios sabe si puedes o no puedes. Habla de Cristo a otros y verás que vas a crecer y vas a madurar. Pero de ti depende. Dios está dispuesto a darte ese crecimiento espiritual, pero de ti depende crecer, madurar, o esperar la venida de Cristo siendo baby, siendo un niño espiritual. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Los que están de pie, ayúdanos a ser como Cristo. Bendice también las ofrendas. Bendice al dador alegre. Y los que se quedan a platicar, nos quedamos un rato acá. Que sea de edificación, Padre, porque la Biblia dice que nos debemos de edificar unos a otros. Sea en la presencia de los hermanos, o sea por teléfono, o por la tecnología, lo que sea, pero que sea de edificación, Señor. Líbranos de la murmuración, de la crítica, del chisme. Líbranos de esos pecados, de las obras de la carne, mi Dios, que en lugar de dar crecimiento y madurez espiritual, derriban, Señor, nuestro crecimiento, lo afectan, nuestro crecimiento espiritual. Bendice pues al dador alegre en Cristo Jesús. Amén.